Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos en esta nueva mañana de hoy jueves 12 de agosto del año 2021. Espacio bajo la sombra del Omnipotente. Bien, quiero animarle en esta mañana para que juntos miremos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 24. Juan 16, Juan capítulo 16, versículo 24. Dice la bendita palabra del Señor. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 16, versículo 24. Vuelvo a leer Reina Valera. Juan 16, versículo 24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Nueva Traducción Viviente dice, Juan 16, 24. En esta versión Nueva Traducción Viviente dice: no lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Eso dice la versión Traducción Viviente. No lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Ahora miremos una versión dinámica, es decir, que no es literal, sino dinámica, un poquito más conocida en cuanto a nuestro lenguaje. Dice traducción en lenguaje actual: hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Háganlo y Dios les dará lo que pidan. Así serán completamente felices. Tremendo ese texto de Juan 16, versículo 24. Lo primero que nos dice es que no hemos pedido. Uno podría decir, pero ¿cómo sí? Pero si yo llevo tantos años de evangélico y toda mi vida ha sido de oración. Es más, yo oro en la mañana, mediodía, por la noche, ayuno. Yo soy líder de intercesión, yo oro, yo clamo, claro. Pero mire que el dictamen del Señor es que no hemos pedido nada. Dice, hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Y Traducción Viviente dice, no lo han hecho antes. Y traducción en lenguaje actual dice, hasta ahora, ustedes no han pedido nada en mi nombre. Qué tremendo eso. Tal vez hemos estado hablando y hablando y hablando y hablándole palabras a Dios, pero no hemos pedido en el nombre del Señor. Recuerden que la oración modelo, el Señor Jesucristo, cuando enseñó a orar, dijo, cuando oren, digan Padre, diríjanse al Padre, diríjanse a Dios como Padre. No dijo, cuando oren, digan Chuchito, Jesucito, mi Jesús. No, dijo, la oración va directa al Padre. Es decir, mire que aquí da la curiosidad de que el Señor no dice que pidan, que le pidamos a Él, sino que pidamos en su nombre. Es decir, una cosa es pedirle a y otra cosa es pedir en. Cuando no dice, hasta ahora nada habéis pedido. Cuando oren, pídanme a mí. No, Él no dice pídanme a mí, dice pídanle al Padre, pero en mi nombre. Así que la oración, acá hay unos tipsitos muy interesantes para la oración, porque a veces nos desinteresamos en la oración. No sé si a usted le haya pasado, pero a mí sí. Yo me confieso, yo no pongo aquí, no vengo a darme las de santurrón, que a veces hay momentos en que uno no quisiera orar, no encuentra qué decirle al Señor por más problemas que tenga, uno no vaya que queda uno como en blanco, pero ¿qué le digo al Señor? A veces cada uno está en el peligro de que la oración se le vuelva rutinaria. Otra vez lo mismo, otra vez a pedirle al Señor, otra vez a hablar con Dios y nada que veo respuesta.
y a veces como que la oración se vuelve aburridora. De hecho, los ministerios de intercesión son los ministerios menos visitados en nuestras comunidades cristianas. A la gente no le interesa la oración. Y yo lo digo con toda autoridad porque yo duré 10 años en la iglesia con el ministerio de intercesión. Y créame que el quórum no pasaba de 4 personas. Cuando iban 4 o 5 personas era multitud. Siempre eran 3 y por lo general siempre los mismos 3 que iban a orar conmigo. No veía personas nuevas, no veía un liderazgo orando en la iglesia. Si ¿dónde están los líderes que no vienen a orar? Cosas de ese tipo. Yo decía, pero ¿por qué la gente le tiene tanta pereza a la oración? 10 años, 10 años, dándole todas las mañanas muy juicioso en la iglesia, en el templo, hasta que llegó la pandemia. Y sin embargo, yo pude captar eso, que era un ministerio menos visitado. Y hasta yo me cuestionaba eso, ya, pero ¿por qué la gente no viene a orar? Sí, las ocupaciones, es que las demasiadas ocupaciones. Entonces el Señor nos regaló un tiempo que se llamaba tiempo de Pentecostés. Entonces era por las tardes, 50 días de oración en las tardes. Para que no hubiese excusa, decíamos, pues si la gente no puede venir en la mañana porque tiene que ir a trabajar, imposible no pueda venir después del trabajo. No, pero tampoco. Sucedía lo mismo, entonces ese fenómeno me ha llevado a pensar, digo, ¿por qué la gente le tiene tanta pereza a la oración? Cuando el Señor nos dejó la oración como recurso poderoso, porque es un recurso y un arma espiritual que el Señor nos dejó aquí, precisamente para usarla. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerle frente a un mundo, el mismo Señor dijo en Juan 16, en Juan 15, que el mundo nos aborrecería. ¿Y cuál es el arma que nosotros usamos para hacerle frente a este mundo que nos hostiga? La oración. La pelea no es contra el vecino ruidoso que los fines de semana le pone el equipo a 200 revoluciones por minuto, no lo deja dormir. No, el problema no es con él, no le golpea ya en la puerta, deje de dormir vecino, bajar el volumen al equipo, no. El arma poderosa es la oración. Y sin embargo a veces casi no la usamos, nos da pereza usarla. Y tal vez a veces no se usan cosas porque sencillamente las desconocemos, por desconocimiento, porque no conocemos lo que hay detrás de todo eso. Y como bien hemos dicho varias veces, la oración no es una simple actividad ritualista, no es una repetidera mecánica que traigo mi lista de pedidos al Señor y se los hago conocer porque Él me dice que haga conocer todas mis peticiones. La oración va mucho más allá. La oración es prácticamente la vida misma, porque detrás de la oración, como yo le decía alguna vez a alguien, es que venir a orar aquí en las mañanas no es simplemente abrir la iglesia, colocar una musiquita suave y orar unas cosas y nos tomamos un tinto y nos vamos para la casa, ¿no? Detrás de eso hay muchas cosas, porque el Señor empieza a tratar con uno, el Señor empieza a formar el carácter, el Señor empieza muchas cosas ahí detrás de todo eso de la oración, porque la oración prácticamente es la expresión de mi relación con Cristo. Esa es la oración, es una expresión de mi relación, es relación más que ritual, no es un ritual espiritual, no, aunque es una disciplina espiritual y un arma poderosa espiritual, sin embargo la oración va mucho más allá, es mucho más allá que simplemente orar, que simplemente hablarle a Dios como alguien dijo por ahí, es que orar es hablar con Dios. No, yo puedo hablar con el vecino, yo puedo hablar con el que me vende los tiquetes allá en el Transmilenio, yo puedo hablar con el de la tienda, pero sin tener ninguna relación. ¿Sí nota? Entonces orar no es solamente hablar con Dios, va mucho más allá. Ah, es que orar es pedir. Tampoco, aunque todo eso hace parte de la oración, pero la oración va mucho más allá. Va mucho más allá. La oración es prácticamente la vida misma, como dije hace un momento, porque detrás de la oración hay muchas cosas que el Señor hace en el carácter de quien ora. Por eso hemos dicho que la oración es poderosa, pero no por quien ora, ni por la hora en que se ora, ni por la forma en que se ora. La oración es poderosa por a quien se ora. El Señor terminó la oración modelo enseñando porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Entonces mire qué tremendo que a veces por desconocimiento no nos interesa la oración. Alguien alguna vez inclusive despectivamente me lo dijo. Dijo, y es que yo no le encuentro sentido a lo que usted hace aquí. Todos los días lo veo allá tirado, allá en esa iglesia, allá orando. ¿Será que eso sí tiene sentido? Le dije, pues yo no sé para usted, pero para mí sí. Por lo que Dios me ha dado, no, por lo que Dios ha hecho. Entonces mire que hay muchas cosas que a veces como que uno no las entiende. Tanta oradera, pero ¿para qué tanta oradera? ¿Eso? ¿Por qué? Porque como dijo alguien,
un predicador muy famoso, dijo, si la iglesia entendiera el poder tan tremendo que hay en la oración, la iglesia no querrá hacer otra cosa más que orar, solo orar. Y ejemplos en la Biblia, hermanos, el Señor mismo Jesucristo, antes de ir a la cruz, ¿a dónde fue primero? Antes de hacerle frente a lo que le esperaba, ¿a dónde fue primero? Sí, Señor, al Getsemaní. Allá llegó primero, dijo, en este momento hay que ir a orar porque... Y él les dijo a los discípulos, se lo hizo saber, les dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, caminen, vamos a orar un ratico. Y cogió a su equipo de trabajo a conciencia de que estaban cansados físicamente porque el jueves de Pascua no era fácil la tarea en Jerusalén. Había mucho trabajo, mucho que hacer y los discípulos muy posiblemente estaban cansados físicamente hablando después de un día de trajín. Era entrada la noche y el Señor, en lugar de decirles, muchachos, como yo soy solo misericordia, váyanse para la casita, descansen y mañana nos vemos allá en el monte Gólgota, donde me van a colgar a las 3 de la tarde. Sí, a las 3 de la tarde más o menos estoy muriendo, entonces nos vemos allá. No, el Señor les dijo, chinitos, mi alma está triste hasta la muerte. Vamos, hermano, a usar el recurso poderoso que nos dejó el Padre, que se llama la oración. Porque la oración nos reviste de poder. La oración es la que te da un blindaje, te blinda ante los problemas, no para que no vengan, no para evitarlos, sino para resistirlos, para hacerle frente. Pablo lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me da el poder para hacer frente a cualquier situación. Y lo dijo unos versículos después del contexto donde él dice, por nada estén afanosos, sean conocidas tus peticiones delante de Dios, con toda oración, con ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, para que no tome decisiones alocadas y apresuradas a veces por la ansiedad. Entonces mire qué interesante de la oración. No es solamente pida y pida y pida y hable allá y hable, no. Es más, de la oración yo le puedo decir muchas cosas, y lo aprendí en esos 10 años de intercesión allá en la iglesia, todas las mañanas. Allá lo aprendí, no lo aprendí ni en el seminario, lo aprendí en la escuela de intercesión del Señor, de rodillas delante del Señor. Y tengo mucho que decirle, mucho que transferirle, que el Señor me enseñó en esos espacios. No me dio tal vez la respuesta a lo que tanto le pedí, pero sí pude ver lo que el Señor hizo y lo que el Señor me enseñó acerca de esto, de la oración, que no es simplemente una actividad ritual, sino que es realmente una relación estrecha con el Padre, y donde nosotros, como intercesores, como hijos de Dios, como pueblo de Dios que el Señor nos invita a orar, Él mismo nos dice, oren al Padre. Así que la oración va dirigida al Padre en el nombre del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué al Padre va dirigida? Porque Él es el que nos creó, Él es el que conoce verdaderamente todo lo que nos pasa. Él, si es por salud, Él sabe cómo nos hizo, cómo nos creó, cómo nos formó. Él sabe todo de nosotros porque nos creó. En el nombre del Hijo, porque el Hijo nos compró. Y en el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita, mora en nosotros y es el que intercede por nosotros ante el Padre para que pidamos conforme a lo que el Padre quiere. Dice, ustedes oren porque a veces no saben orar como conviene, sino a veces más bien nosotros oramos es como nos conviene. Pero entonces mire que el Señor nos anima a orar. Entonces mire que me llama la atención que el Señor diga en Juan, capítulo 16, versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido. ¿Sí nota? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Nueva Traducción Viviente dice, no lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Y traducción en lenguaje actual dice, hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Háganlo y Dios les dará lo que pidan. Así serán completamente felices. Cuando usted ora al Padre en el nombre del Hijo, y no es un rastrillo al final de cada oración, no es una muletilla al final de cada oración que nosotros cuando oramos decimos, y en el nombre de Jesús, amén. Entonces si de pronto algún momento usted oró y no dijo en el nombre de Jesús, amén,
se sintió incompleto. Dijo, ay, yo como que no oré bien, porque no dije en el nombre de Jesús amén. No, eso va más que una simple muletilla, más que un simple rastrillo cristiano. En el nombre de Jesús es pedir en la obra, en el nombre de la obra, de lo que Cristo representa para el Padre y para nosotros. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta, yo hago lo que el Padre hace, las palabras que mi Padre habla, esas hablo, porque el Padre y yo uno somos. Es decir, cuando yo pido en el nombre de Jesús, estoy orando en sintonía con en sintonía con la relación que tiene el Hijo con el Padre con el Hijo, y la relación que tiene el Hijo con los discípulos, y la relación que desarrollamos los discípulos con el Hijo y con el Padre. Eso va así, eso va en cadena. Entonces no podemos orar sueltamente y simplemente orar por orar. Entonces a veces cogemos la oración como si fuese simplemente una muletilla, o la oración como si fuese simplemente un amuleto. Entonces cuando andábamos en la religión tradicional, entonces cargábamos cadenitas, cargábamos estampitas, y cada vez que salíamos a hacer alguna cosa sacábamos la estampita de la billetera y que me vaya bien. Entonces, ¿sabe que a veces cogemos la oración igual? Ay, yo hoy voy a pedirle a Dios, hoy voy a orar para que Dios voltee la condición a mi favor. Raspa y gana, dicen unos por ahí. Es la oración. No, Señor, la oración es la expresión de mi relación con Cristo. Es el reflejo de esa relación que tengo con Cristo. De esa relación reconociendo que es por Cristo que me puedo acercar al Padre. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo para dejarnos la entrada libre a la presencia del Señor. Y Hebreos dice en el capítulo 4, dice que sencillamente no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y después de eso nos dice, así que acérquense pues confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Es lo que el Señor nos dice acerca de la oración. Entonces, cuando usted viene a orar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, al Padre y en el nombre del Hijo, con el poder del Espíritu Santo, usted anda feliz, como nos lo acaba de prometer el Señor. Dice, para que vuestro gozo sea cumplido. O como dice en traducción viviente, y tendrán alegría en abundancia. Y como dice allá en lenguaje actual, y Dios les dirá que pidan, así será completamente felices. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted ora y sea la respuesta que Dios le dé, usted anda tranquilo. No anda amargado porque Dios no le contestó. Usted anda feliz. Dios no me contestó, pero ando feliz. Dios no me contestó, pero ando alegre. Dios no me contestó, pero soy completamente feliz. Aunque Dios no me conteste mis oraciones como yo las quiero que me las conteste. ¿Por qué? Porque usted tiene la certeza de que la oración fue atendida. Es decir, porque Jesús pide que oremos en el nombre de Él y no le pidamos directamente a Él. ¿Sí nota? Él no dice que le pidamos directamente a Él, sino que en el nombre de Él. Y cuando nosotros podríamos decir, oye, ¿y por qué no le pido directamente a Jesús de una vez? No. ¿Por qué desaprovechar la oportunidad de un intercesor si lo tenemos que estar allá al lado a la diestra del Padre? ¿Y por qué no aprovechar esa ocasión de usar de ese privilegio que el Señor nos da de venir a Él como nuestro intercesor ante el Padre y decirle, Señor, una manita ahí, así como cuando uno trabajaba en alguna empresa y lo palanqueaban? Es que aquí tengo un recomendado, aquí hay una persona que trabaja y me va a echar un palancazo para entrar a trabajar. Igual, algo más o menos parecido. ¿Por qué no ir en el nombre del Señor Jesucristo y que el Padre pueda ver que a través de la obra de Cristo su oración y mi petición puedan ser recibidas? Entonces, cuando hay esa tranquilidad, cuando hay esa certeza, usted anda relajado, usted anda tranquilo, sea la respuesta que sea, la que Dios le dé. Si dice sí, pues amén. Si le dice no, pues amén. Y si me dice espere un momentico, pues amén. De todas maneras Dios responde, y cualquiera sea la respuesta de parte de Dios, siempre será válida. Es válida porque Él es Dios. Y Él sabe mejor que nosotros de qué tenemos necesidad. Y en su tiempo y en su sabiduría responderá. Entonces, eso hace que usted, hermano, sea un hombre y una mujer de oración
Y usted, más que venir a pedir y más que venir a frustrarse porque Dios no le responde, usted se deleita en la presencia del Señor. Los minutos se le van así, hermano. Usted dice, ay, usted cuando menos piensa ya van 3 horas. A mí me pasaba frecuentemente y varios regaños me pegaron por eso. Cada vez que llegaba aquí a la casa, porque, oiga, pero usted ¿qué hace tanto en la iglesia? Pues no sé, es que el tiempo se me fue así, en la oración. Es que el tiempo vuela. Cuando usted está en la presencia del Señor, se deleita. El pedido que usted traía pasa a un segundo plano. Usted ya no se pone a pedir por usted, sino que usted se deleita en la presencia del Señor. A veces inclusive hasta sin decirle ni una palabra. Simplemente estando ahí en la presencia del Señor. Es que la oración, hermano, es cosa tremenda. La oración es tremendo. Por eso el Señor nos dejó ese recurso. Y por eso el Señor lo usó antes de ir a la cruz. Fue lo último que hizo el Señor. Qué tremendo. Un hombre de oración. Y al final, antes de hacerle frente a ese problema que tenía al frente, valga la redundancia, se fue a orar. Y se fue con sus discípulos. Y tristemente sus discípulos se le durmieron. Se le durmieron. El Señor les dice, camine, vamos a orar. Un momentico, mi equipo de trabajo y sus líderes se le durmieron. Por eso pasó lo que pasó. Tan pronto llegó el momento de la prueba, todos salieron dispersados. Todos salieron a esconderse, despavoridos. ¿Por qué? Falta de oración. No tenían claridad de lo que el Señor iba a hacer, ni de lo que vendría después. Entonces miren qué tremendo, usted no sabe a qué tendrá que hacerle frente hoy. Yo tampoco sé qué cosas me esperarán hoy en este día, qué tendré que hacerle frente. Hermano, a veces uno cree que todas se las tiene ganadas, uno no sabe a qué tendrá que hacerle frente, una tentación, un problema, una decisión, no sé. Entonces cuando yo vengo a orar es precisamente para eso, no para que Dios me cambie el panorama, sino para estar revestido de alguna manera, espiritualmente hablando, para tener que hacerle frente al día a día, a lo que se me viene en el día a día, poder aguantar el voltaje, como dijo alguien. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Entonces, orémosle al Señor que nos enseñe a orar, hermano. Cualquiera sea la respuesta, amén, amén. Amén, hermano, no se frustre si el Señor no le ha contestado como usted quiere, porque a veces nosotros tenemos un cuadro mental de la respuesta a lo que oramos. Señor, yo quiero que mi familia se convierta, y nos imaginamos en la sala de la casa de nuestra familia, todos reunidos, yo les estoy predicando, y que ellos me digan, yo quiero recibir a Cristo en el corazón. No siempre va a ser así, no siempre va a ser así. A veces las respuestas de Dios no vienen en papel regalo propiamente, a veces vienen en papel toalé, a veces vienen de otra manera, uno como que no la entiende. Pablo se le dijo, chino, a usted lo he puesto para que vaya ante reyes, ante grandes, ante poderosos. Uy, uno ante eso diría, amén, gloria a Dios, el Señor me tiene para llevarme ante grandes, ante reyes, ante poderosos. Y uno se imaginaría si el Señor le dijera eso, que mejor dicho la cuadra se va a llenar de escoltas porque el presidente me va a invitar a que vaya a su palacio, a que charle con él y tome un café con él. Entonces esto se va a llenar de escoltas y van a traer camionetas y me van a llevar en un helicóptero tal vez hasta el palacio para estar delante del presidente, porque Dios me dijo que me tendría frente a grandes y poderosos. No, mi querido, ¿sabe cómo llegó Pablo ante los grandes? Félix, Festo, Agripa, Berenice, los grandes de la época. Sí, señor, encadenado, con cadenas al cuello, cadenas en las manos y custodiado por un soldado romano. Así llegó ante los líderes grandes y poderosos como el Señor le había prometido. Así que a veces es cosas que no entendemos. Entonces uno cree que orar es simplemente raspar y ganar. Lo quiero, lo pido y lo obtengo. No. Hay que aprender a orar, hay que Dios nos enseñe, que Dios nos ayude a confiar en Él, sea cual sea la respuesta, y lo repito, es válida porque Él es Dios y punto, y así es sencillo, es cualquiera sea. Entonces yo no sé si a usted le haya pasado, a veces usted pide por una cosa y el Señor le da otra, o le aprieta más las tuercas, y uno, pero ¿por qué? ¿Será que oré mal? No, posiblemente no es que haya orado mal, hermano, sino que sencillamente en la oración es donde se entiende la voluntad del Padre. Cristo mismo nos da el ejemplo. Padre, papito, si es posible, yo no quiero morir en esa cruz, si es posible, pase de mí esta copa. Pero ¿dónde entendió Cristo que la voluntad del Padre era morir en la cruz? En un tiempo de oración. ¿Por qué? ¿Cómo lo supo? ¿El Señor se lo dijo? No se escuchó ninguna voz del cielo como en el bautismo de Jesús. El cielo parece que se puso de bronce ante esa oración de Jesús.
no hubo una respuesta. Ese silencio el Señor lo entendió como un sí, como que esa era la voluntad del Padre de que tenía que morir en esa cruz. Y entonces fue cuando después el Señor entendió en ese tiempo de oración, esta es la voluntad del Padre, ya sea ahora sí que no se haga mi voluntad, sino la tuya, y se levanta y despierta a esos tres que estaban allá foqueados, roncando, y dijo, vámonos, vámonos, ya dejen de orar, hermano, caminen que ya llegó la hora. Entonces, qué tremenda es la oración, qué tremenda. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a entender todo lo que hay detrás de la oración, que no es simplemente una actividad religiosa, sino que eso va mucho más allá, eso es mucho más profundo, mi querido. Padre, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor de la gloria. Hoy venimos delante de ti, Señor Dios de los cielos, como aquellos discípulos allá de Lucas, ese discípulo de Lucas 11 donde dice, Padre, Jesús, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Ese discípulo allí, bendito Señor de la gloria, me llama la atención, que dice el texto en Lucas, que tan pronto el Señor acabó de orar, vino uno de sus discípulos. Ahí hay varios elementos que me llaman la atención, porque por un lado, dice que el Señor terminó de orar. Y yo me imagino que las oraciones del Señor, como bien nos dice la Biblia, a veces eran toda la noche orando. Pero dice que tan pronto terminó de orar, el discípulo se le acercó y le dijo que les enseñara a orar. Algo que me llama la atención es que el discípulo no le interrumpió la oración a Jesús. Esperó hasta que el Señor terminó de orar. Yo creo que le tocó sentarse ahí en una piedra, esperar y el Señor nada que termina. Y toda la noche tal vez el Señor orando. Y cuando ya terminó de orar, el discípulo se acercó a Jesús y de alguna manera implícita ya estaba orando. Cuando le dice, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué dije que de una manera implícita ya estaba orando? Porque él ahí, sin darse cuenta tal vez, ya estaba intercediendo. Ya estaba intercediendo. Porque toda oración no es una intercesión, pero toda intercesión sí es una oración. Él ya estaba intercediendo porque dijo, Jesús, enséñanos. Él no dijo, Señor, enséñame a mí, enséñame a él. No, dijo, enséñanos. Es decir, él ya estaba intercediendo por sus discípulos, por sus compañeros de ministerio, ya estaba intercediendo ante Jesús por eso. Dijo, Señor, enséñanos a orar. Implícitamente, repito, ya estaba orando, ya estaba pidiendo, ya estaba intercediendo, ya estaba desarrollando un ministerio de intercesión ahí, sin darse cuenta. Es que la oración es tan tremenda que a veces no nos damos cuenta, bendito Señor, de que, como dije hace un momento, la oración no es una simple actividad religiosa o ritualista. La oración va mucho más allá y tiene que ver definitivamente con el carácter de nuestra relación contigo. ¿Por qué a veces no encontramos respuestas en la oración? ¿Por qué a veces encontramos como que el cielo se pone de bronce? Porque bendito Señor, Dios de la gloria, a veces, Padre amado, no a veces, sino siempre por lo general, tú tienes que formar el carácter de aquel que pide conforme al carácter del pedido. Porque a veces, bendito Señor, también Dios de la gloria, las respuestas en la oración, los sí a la oración, a veces se nos vuelven tropiezo. Desafortunadamente para nosotros como pueblo de Dios. A veces, bendito Señor, esas respuestas positivas, por decirlo de alguna manera, porque todas son positivas, pero de alguna manera eso sí de Dios, a veces se nos vuelven tropiezo. A veces las respuestas a la oración de Dios, a nuestras peticiones, nos aplastan. ¿Cómo sí? Sí, porque a veces, por ejemplo, si estamos diciendo, Señor, dame un trabajo, ábreme puertas de bendición en una empresa donde yo pueda trabajar. Y a veces el Señor en su misericordia contesta y nos da ese trabajo y ya no nos queda tiempo ni de orar. Ya no nos queda tiempo ni de orar porque estamos tan ocupados trabajando. Entonces mira que a veces las respuestas de las oraciones que hacemos nos aplastan. Nos aplastan. Las bendiciones desafortunadamente a veces nos aplastan, nos embotan nuestra dependencia de Dios. Por eso Dios tiene que primero tratar con el carácter de quien ora y conforme al carácter del pedido. Qué tremendo eso. Qué tremendo eso. A veces cosas que no entendemos. Cuando yo llegué al Señor, yo quería servirle al Señor. Y dije, Señor, yo quiero servirte. Pero me tocó esperar 10 años orando. 10 años orando mientras el Señor formaba mi carácter y el carácter de pedido.
Porque si de una el Señor me contesta y saco y boto todo mi trabajo y todo a la basura por servirle al Señor, yo creo que ya no estaría ni con el Señor, porque no era el tiempo, no era el momento. El Señor va formando muchas cosas primero en el carácter del que ora y le va formando el carácter conforme al carácter de lo que pide. Y entre más grande y alta sea el pedido, pues de pronto más tiene que formar el Señor en cada uno de nosotros. Porque como dije hace un momento, Señor, desafortunadamente, Padre amado, a veces tú nos respondes y a veces, bendito Señor Dios de la gloria, cuando nos damos cuenta, bendito Señor, ni siquiera tenemos tiempo de orar, porque, Señor, la respuesta fue tan grande que nos aplastó, nos embotó la dependencia de ti. Ya no oramos porque no nos queda tiempo. Señor, dame una casita, dame una casita, dame una casita. Y el Señor nos da la casa y ya no volvemos ni a la iglesia, ya no tenemos tiempo de nada. Hermano, ¿por qué no volví a la iglesia? No, es que tengo que cuidar la casa porque ¿con quién la dejo? O tenía que hacer aseo en la casa y no quiere decir que no haya que hacerlo. Que no me quedó tiempo de ir a la iglesia. Entonces, cosas de ese tipo. A veces, Señor de la gloria, por eso yo me he preguntado a veces por qué el Señor no nos responde a pedidos que hacemos. Porque sencillamente el Señor sabe que no los podemos soportar, que no los podemos llevar. Y primero tiene que pulirnos, primero tiene que formarnos, primero tiene que formar el carácter en nosotros, porque como he dicho en otros momentos, Señor, Dios de la gloria, tú estás más interesado en quién ora que en lo que ora. No queriendo decir que no sea importante lo que se ore, por supuesto que sí. Señor Dios de la gloria, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Enséñanos. Como aquel discípulo que pedía, enséñanos a orar. Y tú nos dices que hasta ahora no hemos orado, que hasta ahora no hemos pedido nada en tu nombre. Entonces, ¿qué pasó en este tiempo? Señor Dios de la gloria, explícanos eso. Explícanos eso por tu palabra. Explícanos esa situación por tu palabra, esas palabras que quieres decir, bendito Señor, que hasta ahora no hemos pedido nada. Según nos dice Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, dice el Señor, para que vuestro gozo sea cumplido. O nos dice, no lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán en abundancia. Qué tremendo. Y también nos dice, hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Háganlo y Dios les dará lo que le pidan. Así serán completamente felices. Pedir en el nombre de Jesús es dirigirnos al Padre, pero de acuerdo a lo que Jesús quiere que oremos. Es más, ni siquiera nosotros mismos oramos. A veces es Jesús mismo quien ora a través de nosotros, conforme a la voluntad del Padre. Señor de la gloria. Es la forma como el Señor quiere que oremos. Prácticamente pedir en el nombre del Señor Jesucristo es prácticamente decir, ustedes dejen de orar por ustedes. Dejen que yo sea quien ore por ustedes porque yo soy el intercesor. Y a través del Espíritu Santo que les he enviado, yo sé, el Espíritu Santo sabe más que ustedes de qué verdaderamente tienen necesidad. Porque Él va ante el Padre, escucha lo que el Padre tiene y viene a ustedes y les dirige a orar conforme a la voluntad del Padre. Señor, hay cosas que a veces no entendemos. A veces, Señor de la gloria, viene la frustración. Hoy quiero orar por aquellos que se han desanimado en la oración. Hoy quiero orar, bendito Señor de la gloria, por el pueblo de Dios. Que cuando se le habla de oración, pareciera que bendito Señor de la gloria se le hablara quién sabe de qué cosa. No es llamativo. Para mucha gente no es llamativa la oración. No les gusta. Les tienen pereza a eso. Bendito Señor de la gloria. Porque todavía no se ha entendido, bendito Señor, lo que esto significa. Yo recuerdo, bendito Señor, mis primeros años contigo, no hallaba cómo orar, no sabía, no entendía muchas cosas y me daba pereza y me cogía el sueño y me quedaba dormido encima de la Biblia cuando empezaba a orar porque no sabía qué orar. Pero en tu misericordia me has enseñado, bendito Señor. Me has venido enseñando en esa escuela de oración, de rodillas delante de ti, cómo es que se ora y lo que significa y cómo se debe hacer. Y bendito Señor de la gloria, todavía no he aprendido. Todavía necesito ser enseñado. Todavía necesito que me enseñes, que me expliques, bendito Señor. Que me ayudes a entender, bendito Señor de la gloria, que toda oración tiene respuesta. Y que tal vez, bendito Señor de la gloria, estaba tan distraído que bendito en mis asuntos, que Señor llegó la respuesta y ni cuenta me di. Porque esa es otra de las cosas que nosotros hacemos, Padre amado. A veces no asociamos lo que pedimos con lo que vivimos. Es decir, a veces pensamos que la oración es un simple espacio donde yo vengo, pido y sencillamente me levanto y voy, espero que llegue la respuesta.
Yo debo sintonizar lo que pido con lo que sucede en el transcurso del día. Yo debo sintonizar eso, lo que yo he llamado la concentración espiritual. Es decir, sintonizo lo que el Señor me dice en la Biblia, sintonizo lo que el Señor me dice en oración, sintonizo lo que me dicen otros cristianos, sintonizo lo que está sucediendo en las circunstancias, sintonizo todo eso y eso me tiene que llevar a un objetivo. Y cuando yo veo que todo apunta hacia lo mismo, no es coincidencia, es diosidencia. Quiere decir que Dios está obrando. A veces no nos damos cuenta. A veces, ¿por qué? Porque sencillamente oramos y dejamos el espacio de oración y nos entretenemos en los quehaceres cotidianos, nos distraemos y llegó la respuesta y ni cuenta nos dimos. Qué tremendo es eso, Señor. Dios de la gloria. Necesitamos, por eso la oración, como dije hace un momento, es toda la vida. La oración no es simplemente un espacio ritual. La oración no es simplemente una actividad ritualista que yo hago por unos determinados minutos y ya oré y tranquilizo mi conciencia y espero a que Dios responda. Y ahí donde no me responda me pongo bravo con Dios y no le vuelvo a orar. No, 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 eso tiene que ver mucho más allá. Eso tiene que ver mucho más allá. Como alguna vez me permitiste decírselo a alguien que dijo, yo quiero tener ese ministerio de intercesión. Le dije, ¿quiere? Pero tienes que pagar el precio. Sí, yo estoy dispuesto. Le dije, bueno, hágale a ver. Aguantó un mes. Aguantó un mes porque pensó que eso era simplemente una actividad religiosa. Bendito Señor, Dios de la gloria. Ayúdanos a entender lo que significa la oración. En todas estas últimas semanas, como bien hemos hablado con el equipo de liderazgo, Señor de la gloria, donde en estas últimas semanas nos ha venido siendo enfáticos en este tema de la oración. Nos has hablado por varios momentos. Tal vez quieres enseñar, nos quieres llamar la atención para que seamos una iglesia, una comunidad de oración, para que el pueblo de Dios vuelva a la oración, para que el pueblo de Dios vuelva a esos tiempos, bendito Señor de la gloria, allá de Segunda de Crónicas, donde el Señor dice a Salomón, le dice, si se humilla mi pueblo, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y si se arrepienten de sus malos caminos, y si oran, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tal vez, Señor Dios de la gloria, nos está dirigiendo a que volvamos a la oración como iglesia. Porque tal vez, bendito Señor Dios de los cielos, en este tiempo que estamos viviendo hay mucho adormecimiento. Hay mucho adormecimiento dentro del pueblo de Dios. Es que como no volvieron a abrir la iglesia por las mañanas para orar, pues yo no oro. Señor, pero Dios de la gloria, nos has permitido estos espacios. Nos has permitido estos espacios donde tristemente es decirle no se conectan más de 10 personas, 5, 15. Luego la iglesia no son como 100 en nuestra comunidad. Señor, ayúdanos a entender todas esas cosas, Padre amado. Nos está llamando la atención a que te busquemos otra vez en oración, a que volvamos a la oración. Señor Dios de la gloria. Y por eso a veces tiene que permitirnos la aflicción, la enfermedad, la tristeza, la situación, para que de alguna u otra manera, Señor, oremos. Señor de la gloria, ayúdanos a salirnos de la comodidad, del status quo, de la zona de confort, Señor de la gloria, y volvernos a ti de todo corazón. Ayúdanos, Señor de los cielos, a que nuestros espacios de oración, de intercesión, bendito Señor, sean más visitados, porque esto sucede en el mundo entero. La gente no quiere orar, a la gente no le gusta orar. Uno visita los ministerios de intercesión y no hay más de 3, el pastor y 2 más. Señor de la gloria, ayúdanos. Ayúdanos a entender, bendito Señor, que necesitamos usar de esta arma espiritual poderosa que tú nos has dejado. Tú mismo nos advertiste, vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. Mientras tanto, vigilen y oren. Vigilen y oren. ¡Qué tremendo! La oración no es simplemente, Dios de la gloria, prácticas, rituales. Va mucho más allá. La oración es el arma poderosa que tú nos has dejado para poderle hacer frente a las situaciones que tenemos que hacerle diariamente a esta vida. Cosas que tenemos que hacerle frente. Y es en la oración, bendito Señor, donde tú nos revistes, nos blindas, nos das un blindaje, bendito Señor, para poder resistir a lo que nos toca enfrentar cada día. Bendito Señor, ayúdanos. Despierta en tu pueblo, bendito Señor, un espíritu de oración. Un espíritu de oración, de clamor, de intercesión, de búsqueda en cada uno de nosotros.
Que Señor Dios de la gloria, cuando Jesús dijo, oren, pidan en el nombre en mi nombre. Él no dijo, pidan en el nombre de su problema. Porque sabías que a veces nosotros pedimos es en el nombre de nuestro problema. Es el problema lo que nos hace doblar la rodilla. A veces no es propiamente Jesús lo que nos motiva a doblar nuestra rodilla o a orar. A veces es el problema. El problema que estoy atravesando. Oren, 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 oren. O a veces nosotros mismos caemos de rodillas porque estamos en un problema. Pero cuando tú oras en el nombre de Jesús, Jesús mismo prometió, recibiréis y para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, que cuando tú oras en el nombre al Padre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo, cualquiera sea la respuesta que recibas, siempre va a haber gozo, va a haber felicidad. Estás feliz, estás alegre porque has orado, porque más que el pedido, es lo que el Señor está haciendo en ti, transformando tu carácter, conforme al carácter de lo que pides. Porque el Señor está más interesado en ti que en lo que tal vez tú le puedas traer al Señor en oración. No quiere decir que tu pedido no sea importante para Él, por supuesto que sí. Pero Señor Dios de la gloria, o por lo menos yo lo he entendido así. Yo lo he entendido así en mi experiencia con Cristo en estos años. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a entender, bendito Señor de los cielos, que tú estás más interesado en cada uno de los que nos conectamos cada mañana aquí, que tal vez en respondernos como quisiéramos lo que te pedimos. Sí hay problemas, sí hay situaciones, sí hay cosas que están sucediendo dentro del pueblo de Dios, pero la pregunta sería, ¿será que el Señor quiere solamente que le pidamos que solucione el problema y ya? No, el Señor, detrás de todo eso, el Señor está llamando la atención del pueblo de Dios para que le busquemos con más intensidad, para que le busquemos con mayor calidad, para que le busquemos de una manera más estrecha, de una manera más profunda. Él quiere eso. Él está más interesado en ti y en mí que en lo que tal vez a veces le traigamos en oración. No es venir simplemente, Señor de la gloria, a ti, a pedirte y pedirte y pedirte que hagas y que hagas y que hagas. No es simplemente venir aquí a darte órdenes, Padre amado. Ayúdanos. Apaciónanos por la oración. Coloca en cada uno de mis hermanos, Señor, en tu pueblo. Coloca, Señor Dios de la gloria. Derrama ese espíritu de oración en cada uno de nosotros. No nos dejes tranquilos, bendito Señor. Que busquemos, que invirtamos tiempos de calidad contigo, bendito Señor, porque tú lo mereces. Que saquemos tiempos a solas, Padre amado, donde, bendito Señor, Dios de la gloria, estemos allí, Señor Dios de los cielos, disfrutando, deleitándonos en tu presencia. Perdónanos, Señor, porque hemos descuidado tu presencia. La hemos descuidado, bendito Señor. Hemos perdido, bendito Señor, ese fuego, Padre amado, de la oración y la intercesión. Lo hemos perdido. Tristemente es decirlo, como bien hemos dicho en otros momentos. ¿Por qué, Señor de la gloria, cuando hay espacios de oración comunitaria, solamente uno es el que ora? No se escuchan más voces. Solamente el que ora, a los otros parece que como que les cogió el sueño. Señor de la gloria, ya no se ven esos espacios. Recuerdo en mis primeros años, meses, cuando llegué al Señor, esas jornadas de oración que se hacían en aquella comunidad. Eran momentos de poder, eran momentos de fuerza, eran momentos donde todo el mundo se involucraba a orar, a clamar, a pedir, a rogar. Ya no se ve eso, ya no se ve eso. Ahora lo que se ve es que solamente una persona dirige y los demás como que se rascan la cabeza y están mirando para otro lado a ver si, ¿por qué no termina rápido, que me está dando aburrimiento? Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor. Vuélvenos a esos tiempos, a esos espacios, como la iglesia de Filadelfia, que volvió al primer amor, que volvió, bendito Señor, a la búsqueda, que volvió a la misión, que volvió, bendito Señor, a la intercesión, que volvió a ti, Padre amado, como esa iglesia, bendito Señor. Ayúdanos a volvernos a ti, Padre amado, independientemente cuál sea la respuesta que recibamos, que nos volvamos a ti de todo corazón, Señor. Es mi oración en esta mañana, y gracias, Señor, por lo que estás haciendo, y gracias, Señor, por lo que continuarás haciendo, y gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que haces y por lo que harás. A ti sea la gloria, Señor. En esta mañana, Señor, explícanos un poquito más
todo lo que, Señor, estás poniendo en nuestro corazón en esta mañana, esa inquietud, y enséñanos a buscarte, enséñanos, bendito Señor, a deleitarnos en ti, enséñanos a hacer de estos espacios de búsqueda, bendito Señor, espacios de deleite, no de aburrimiento. Señor Dios de la gloria, gracias, Señor, que se nos pasen los minutos, que se nos pase el tiempo, bendito Señor, deleitándonos en ti. Gracias, disfrutándote a ti, disfrutándote a ti. Te bendecimos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y a ti sea la gloria, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados, una vez más, buenos días a todos. Hoy es jueves 12 de agosto del año 2021. Bien, bajo la sombra del Omnipotente, no bajo la sombra de un ovni, no es bajo la sombra de un objeto volador no identificado, no, bajo la sombra del Omni, es decir, del Todopoderoso. Que Dios nos ayude. Abra su Biblia, Juan 16, Juan capítulo 16. Continuamos desarrollando este tema que tiene que ver precisamente también con la oración, con lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Juan 16, estamos desarrollando este capítulo. Quiero que abra Juan 16 y específicamente en el versículo 16. Vamos a desarrollar de aquí en adelante. Ya hemos hablado de este discurso que el Señor está llevando a cabo allá en el aposento alto, antes de morir, unas poquitas horas antes de ser entregado. El Señor les da unas indicaciones, instrucciones a los suyos, a sus discípulos, para que las tengan en cuenta, que deberían aprender a desarrollarlas después de que Él subiera a la derecha o a la diestra o a la presencia del Padre. Bien, versículo 16 dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Bueno, recordemos un poquito que lo que quiso decir el Señor con esto, quiso decir que sería entregado y que ellos, es decir, sus discípulos, serían dispersados. ¡Qué tremendo! Como ovejas y apartados de Él. Entonces, aquí tomo un momentico lo que decía hace un momento. En Mateo capítulo 26, el Señor dice, mi alma está triste hasta la muerte. Y lo dice saliendo precisamente después de este discurso y rumbo hacia Getsemaní. Pocas horitas antes de ser entregado, el Señor les dice, mi alma está triste hasta la muerte, y les dice, camine, vamos a orar. Y como decía hace un momento, bajo el entendido de que sus discípulos, su equipo de trabajo, sus líderes, todo el día habían estado trabajando, porque ese jueves era un jueves de Pascua, y definitivamente era un jueves de agite en Jerusalén. En Jerusalén llegaba mucha gente de extranjera, mucha gente de afuera de Jerusalén, venían a celebrar esa fiesta de Pascua como las otras fiestas. Era un día de ajetreo en Jerusalén y sus discípulos no habían estado exentos de eso. También habían tenido que estar allí en esa situación, buscando primeramente el aposento, preparando todas las situaciones, comprando el cordero para llevarlo al templo. Es decir, para ellos también fue un día de ajetreo. Sin embargo, después participan en esa cena ya con el Señor, donde el Señor les da estas indicaciones en el aposento alto. Y por último, yo creo que bien entrada la noche, el Señor les dice, chinos, la verdad mi alma está triste hasta la muerte. Caminen a orar, caminen a orar. Y uno podría pensar que el Señor le faltó misericordia, que no entendía que ellos estaban cansados después de un día de ajetreo, de un día de alta actividad dentro de Jerusalén. Sin embargo, el Señor se los lleva dizque a orar. Vamos a orar. Y tremendo, se quedaron dormidos. Y era lógico que se quedaran dormidos porque sencillamente ellos estaban cansados. Todo el día había sido ajetreo, altas horas de la noche y escuchando al Señor predicar, imagínense. La predicación del Señor yo creo que no fue cortica, toda la noche enseñándoles acerca del Espíritu Santo, del Padre, enseñándoles muchas cosas allí, indicándoles muchas cosas y ellos allá poniéndoles cuidado. Y después les dice que ahora caminen a orar. Y después de haber comido y todas esas cosas, y cuando uno come como que le da más sueño. Entonces imagínense, estos se le durmieron. Y cuando el Señor les dice, mi alma está triste hasta la muerte, camine, oramos, no le está diciendo, camine, oren por mí, para que no me pase nada. No, sencillamente oren por ustedes mismos, porque les está queriendo decir todavía un poquito y no me veréis. Y de nuevo un poquito y me veréis porque yo voy al Padre. Los iba a dejar solos.
Finalmente el Señor se iba a la presencia del Padre, pero quienes quedaban aquí haciéndole frente a todas las situaciones eran ellos. Por eso se los invita a orar. Su equipo de trabajo, caminen a ver, oren a ver. Y no era falta de misericordia del Señor. No, al contrario, los estaba animando y motivando para que pudieran aguantar lo que se les venía encima. Entonces, si nota que sencillamente el Señor les dice un poco de tiempo y me veréis y un poquito y no me veréis, y porque yo voy al Padre, sus discípulos serían dispersados. No aguantarían lo que vendría. Bien lo dijo por allá Zacarías, creo que capítulo 7 dijo, heriría al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y el mismo Señor se lo hizo saber a sus discípulos allá en Mateo 26. Les dice, escrito está, escrito está. Ustedes esta noche se van a escandalizar de mí porque escrito está. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y es donde Pedro mete la pata. A Pedro le llamaban el apóstol media. Media, sí, el apóstol media. Porque siempre que abría la boca, metía la pata. Entonces eso le pasó a Pedro. El Señor le dice, esta noche ustedes se van a escandalizar de mí porque escrito está. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y ahí mismo Pedro la metió. ¿Qué dijo? No, Señor, no, Señor, aunque todos estos se dispersen, se escandalicen, yo no, yo no, yo no. Ay, qué tremendo desfase. Entonces mire que el Señor les está llevando, les está motivando para que ellos entiendan que Él se va y que ellos necesitan orar, que ellos necesitan estar revestidos del poder de lo alto para poder hacerle frente a lo que se les viene. Pero les está diciendo que un poquito y no me veréis, y un poquito y me veréis, les está hablando, ya lo recordamos, hablando de la muerte y la resurrección al tercer día. Pues a nosotros, como decíamos hace un momento, nos es posible conocer todo porque tenemos el panorama completo. Pero si usted y yo hubiéramos sido uno de los invitados del Señor a esa boda, y hubiéramos, a esa comida allá en el aposento alto, y a ese tiempo de oración, también nos hubiéramos quedado dormidos, muy posiblemente, ya lo decíamos en días anteriores, que nosotros también tal vez tendríamos la capacidad de haber inclusive tomado la decisión que tomó Judas de entregar al Señor. También teníamos la misma potencial y la misma capacidad. Entonces nosotros desde esta orilla podemos criticarlos, señalarlos y decirles, pero ¿qué si a veces nosotros hubiéramos estado allá? Si Dios hubiese permitido que hubiésemos nacido en ese tiempo y hubiésemos estado allí. ¿Sí nota? Así que cuando el Señor les dice allí, podremos observar lo que ocurrió con estos discípulos. En el versículo 17 dice, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre, decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis, lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ellos no sabían exactamente lo que Jesús quería decir. Debía transcurrir aquel periodo breve de tiempo de 3 días mientras estuvo en el sepulcro. Pero luego debía pasar otro periodo de tiempo porque iría al Padre. Jesús resucita después de su resurrección. Estuvo alrededor de 40 días en Jerusalén presentándosele a alguno de ellos o a todos. Y después de 40 días Él asciende al Padre. Pero prometió que no los dejaría huérfanos. Estaría con ellos y con nosotros, con usted y conmigo también, quien tomaría las cosas del Padre y las haría conocer a nosotros. ¿Quién? ¿A quién nos enviaría? Sí, Señor, no nos dejaría huérfanos, sino que ahora les enviaría el Espíritu Santo. Ya se lo había dicho antes, les conviene que yo me vaya, les conviene. Y cuando yo me vaya, entonces enviaré de mi Padre al otro Consolador, al Espíritu Santo, y Él se encargará de enseñarles, de guiarles, convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Él les recordará todas las cosas, Él los guiará, Él será su consuelo, Él será su compañía todos los días, todos los días. Por eso les conviene que yo me vaya. Y qué tremendo que el Señor ahora les dice un poquito de tiempo y no me veréis, y otro poquito y me veréis, y todavía estos están cavilando en sus mentes. ¿Cómo si? ¿Qué quiso decir el Señor con eso? Oiga, estos benditos no eran receptivos a las predicaciones, no eran receptivos a lo que el Señor les decía. Qué bonita predicación el domingo, estuvo muy bonita. ¿Y de qué predicaron, hermano? Pues no me acuerdo, pero estuvo muy bonita.
Nos pasa algo parecido a los discípulos, no le ponemos cuidado a lo que se nos habla. Se nos olvida rápidamente lo que el Señor nos dice. Por eso a veces nos desfasamos en muchas cosas, porque el Señor nos dice cosas y nosotros queremos hacer otra, como decíamos el lunes en la escuelita de los lunes. Abraham no entendió lo que el Señor le dijo cuando le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré y te la voy a dar a ti, y te bendeciré y serás bendición a las familias de la tierra. Abraham no entendió eso, porque el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Y qué hizo Abraham? Cogió a su papá, cogió a su sobrino, cogió a su esposa y se lo llevó a todos. El Señor le había dicho que se fuera solo, porque ellos eran idólatras. Ya lo explicamos el lunes, si quieres saber más, lo espero los lunes a las 7 también. Qué tremendo, a veces no entendemos con claridad lo que el Señor nos dice. Como que lo entendemos mal, como que no lo agarramos. Y por eso a veces pasa, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello otro? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué el Señor no me hace? ¿Y por qué el Señor permite todo esto? Saben, hermanos queridos, que yo me he puesto a pensar en estos últimos tiempos, en estos últimos días, con toda esta coyuntura que está sucediendo. Oiga, ¿no será que ese problema que usted tiene y ese problema que yo tengo que estamos atravesando hoy, no será una respuesta a oraciones otrora? ¿A oraciones que hicimos antes? ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir con eso? Tal vez en algún momento le dijimos, Señor, transfórmame, cámbiame, hazme nuevo. Y el Señor tiene que pasarnos por el fuego para cambiarnos, para transformarnos, para hacernos nuevos. Y hoy estamos sufriendo y todavía no lo entendemos. Tal vez no hemos entendido que lo que estamos viviendo hoy sea una respuesta a una oración que hemos hecho por años y tal vez hasta lo cantamos. Señor, hazme tuyo, tú eres mi rey, cantamos. Y dice, tú eres mi rey, entonces venga a ver porque yo reclamo lo que usted me está diciendo. El Señor se toma muy en serio lo que sale de nuestra boca. Lo que declaramos con nuestra boca, el Señor sí se lo toma en serio. ¿Y cuántas veces tú y yo le hemos dicho, Señor, cámbiame, transfórmame, hazme un odre nuevo. Hazme como tú. Cosas de ese tipo. Y ahora que el Señor está pasando su pulidora, ahora que el Señor está pasando su podadora, ahora que el Señor está puliendo su cincel, ahora ya no queremos pasar por eso. Yo me he puesto a pensar en eso. Yo no sé, tal vez lo que estemos viviendo hoy como iglesia, como pueblo de Dios, tal vez ese sufrimiento, ese dolor, esa tristeza, todas esas cosas que estemos viviendo hoy sean respuesta. El Señor nos está respondiendo. Le dijimos, Señor, transfórmame. Cámbiame, hazme nuevo. Pues ahí está, hermano, lo está pasando por el molino. No sé qué, hermano. Porque a los que amamos a Dios, dice la Escritura, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, ¿por qué tanta lloradera? Perdóneme que se lo diga de esa manera, mi hermano. Estos discípulos no habían entendido que el Señor les había dicho. Y varias veces les había dicho, el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores, le matarán, pero al tercer día resucitará. Varias veces se lo había hecho conocer, pero cuando llegó el momento, estos salieron despavoridos. Qué tremendo, qué tremendo. A pesar de todo, el Señor les prometió no dejarlos huérfanos. Él dijo que estaría con ellos y con nosotros por medio del Espíritu Santo, quien tomaría las cosas de Cristo y las convertiría en una realidad para ellos y para todos los creyentes en el mundo. Han pasado, como decíamos en días anteriores, han pasado 2021 años desde que Cristo pronunció estas palabras. Y durante este periodo de tiempo el Espíritu de Dios ha estado revelando, mostrando, guiando, dirigiendo a multitudes de personas, entre esas estamos usted y yo. Muchísimos creyentes en el mundo inclusive han soportado burlas, tristezas, sufrimiento, torturas, martirio y aún la misma muerte. ¿Quién les ha dado esa capacidad? ¿Quién les ha dado ese poder para poder aguantar tanto voltaje? Sí, Señor, el Espíritu Santo. O Cristo mismo a través del Espíritu Santo. Él ha permitido que ellos pasen por esas durísimas experiencias. Pero como Él mismo dijo, toda tristeza se transformará en gozo y alegría. Él les dijo, van a estar tristes por un tiempo, pero después esa tristeza se convertirá en gozo. Verso 21. Dice la mujer, 20 y 21, dice,
La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia porque por el gozo de que ya haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Si hemos aceptado usted y yo a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, Salvador personal, somos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Y si estamos pasando por alguna tristeza, como dije hace un momento, pues Él traerá gozo a nuestra vida aquí. Él prometió esa tristeza se convertirá en gozo aquí. Y la alegría por estar en su presencia allá. Hay una promesa, hay una esperanza. Será mucho mayor que cualquier tristeza que suframos acá. Es decir, el gozo que traerá el Señor cuando estemos delante de Él, en su presencia, cuando estemos allá delante de Él, ese gozo será mucho mayor que la tristeza que estemos pasando acá. Y el Señor Jesucristo les está diciendo esto, no solamente les está hablando de que cuando Él resucite, lo volverán a ver, que estará con ellos y que se volverá a ir, sino que también les está diciendo, un día vendré por ustedes, un día ustedes van a estar conmigo, un día ustedes van a estar conmigo. ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo será eso? Pues la Escritura dice que los que mueren en Cristo resucitarán primero. La primera resurrección, Cristo las primicias, los que estamos en Cristo, y eso los incluye a ellos. Eso los incluye a ellos en esa primera resurrección. Los muertos del Antiguo Testamento, todos los santos del Antiguo Testamento resucitarán en la primera resurrección y los mártires de la gran tribulación, primera resurrección. El Señor les está prometiendo que un día lo verán. Y Juan mismo entendió esta lección. Juan mismo, quien escribe este evangelio, más adelante por fin la agarró. Por fin la agarró y escribe en una de sus cartas, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, y nos deja por sentado ya que ya había aprendido la lección. ¿Y qué dijo el apóstol Juan, quien escribe este evangelio y quien está quien está con Jesucristo mismo, escuchando de primera mano estas palabras, escribiéndolas 50 años después en el evangelio de Juan, y muy posiblemente en ese mismo periodo escribe sus cartas, y en una de sus cartas, primera de Juan, él dice, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Yo creo que Juan se acordó de estas palabras que el Señor le había dicho. Un poquito de tristeza, pero un día me verán. Y esa tristeza se convertirá en gozo. Y Juan deja por sentado en primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Dice, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Y el que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Mire, Juan la agarró. Juan la agarró. Y oro hoy porque usted la esté agarrando, hermano. Porque usted la esté agarrando. ¿Por qué tanto? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? Pero el Señor dijo que esa tristeza se convertiría en gozo. ¿Pero cuándo será? Más adelante el Señor inclusive prometió otra cosa. ¿Cuándo será ese gozo, esa alegría completa y plena que no es nada comparable con la tristeza de hoy? Cuando veamos a Cristo cara a cara de nuevo. Verso 23 dice, en aquel día no me preguntáis nada. No me preguntaréis nada, dice. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, lo que orábamos esta mañana, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Qué tremendo esto, que esta fue la tercera vez que Jesús habló en cuanto al orar en su nombre. Ya hemos visto lo que significa permanecer en Él, orar en su nombre, estar en Él significa prácticamente estar en Él es obedecerle. Y al orar no se puede simplemente pronunciar su nombre, como ya lo hemos dicho tantas veces, de forma rutinaria, de muletilla, de un rastrillo cristiano que decimos al final de cada oración, sino que es esperar recibir lo que se pide. Ay, ¿cómo sí? Esperar recibir lo que se pide, pero como decíamos en un momento anterior, esperarlo pero a la manera y en la sabiduría y en el tiempo de Dios.
no conforme lo que yo imagino que debo recibir. A veces nosotros, como hemos dicho, tenemos un imaginario de nuestra oración y un imaginario de nuestra respuesta, y esperamos ver la respuesta en papel regalo, y no siempre vendrá así. A veces viene en papel toalé, papel periódico, no viene como quisiéramos verla. ¿Cuántas cosas usted y yo hemos recibido de parte de Dios, respuesta a nuestras oraciones, que no han sido propiamente como las hemos esperado, pero fue la respuesta del Señor? Después, cuando miramos hacia atrás, retrospectivamente, valga la redundancia, decimos, ahora sí entiendo que esta es una respuesta de parte del Señor. Un ejemplo sencillo, sencillito, perdóname que me ponga como ejemplo. Yo duré varios años orándole al Señor. Yo quiero servirte, yo quiero servirte, yo quiero servirte, yo quiero servirte y quiero servirte. Y a los poquitos meses de ser cristiano, aquel pastor de aquella iglesia me dijo, hermano, te invitamos a que trabajes con nosotros. Y llegó la respuesta. Pero todavía tenía deudas, todavía tenía muchas cosas que hacer. Y cuando entendí, vi que no era la respuesta. El Señor después se encargó de mostrarme. Pero tuve que orar 10 años, 10 años, 10 años. Como decía hace un momento, el Señor está formando el carácter de lo que estoy pidiendo conforme al carácter del pedido y formando mi carácter para que cuando llegue la respuesta no me aplaste. Y a los 10 años llegó la respuesta. Me botaron del trabajo. Me botaron del trabajo. Y yo venía todo frustrado en ese colectivo. Me echaron. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y tengo deudas. Y tengo que hacer. Pero el Señor me lleva a entender. ¿No es lo que ha pedido? Está pidiendo, hermano, tiempo para servirme. Entonces la agarré. Dije, sí, Señor, este es el tiempo para servirle al Señor. Ahora sí me voy a meter de narices a servirle al Señor. Pero tuvieron que pasar 10 años mientras el Señor formaba mi carácter. Al carácter del pedido. Para que no me desespere, para que no me frustre, para que no me amargue. Entonces mire que el Señor, pedir en el nombre del Señor es pedir eso, conforme a su voluntad, en sintonía con lo que Él quiere dar y hacer en usted, en quien ora. Él está más interesado, otra vez lo repito, en quien ora más que en lo que se ora. Y por eso está formando y puliendo. Y todo esto que estamos viviendo hoy en día ha sido respuesta a muchas oraciones. A muchas oraciones que usted y yo hemos hecho. Que tal vez las hemos desconectado de nuestra cotidianidad. Y ese es el peligro que nosotros cometemos. Desconectarnos de lo que pedimos. Y tiene que estar conectada la oración con lo que sucede más adelante. ¿Qué pasa en nuestras circunstancias después de que hemos orado? ¿Qué sucede? Y como lo dije hace un momento, posiblemente lo que usted y yo estemos viviendo hoy no sea otra cosa más que respuesta a oraciones que hicimos anteriormente, que las hicimos, las cantamos, y dicen por ahí, los que cantan oran 2 veces. Bueno, pues entonces el Señor se la vale doble. Y si usted le ha dicho, Señor, cámbiame, transfórmame, púleme, peluquíeme, pues el Señor lo va a hacer, hermano. Entonces ahora, porque si estás pasando por la podadora del Señor, entonces, hermano, pues no nos quejemos. Entonces, eso es pedir en el nombre del Señor. ¿Sí nota? Eso es pedir en el nombre de Cristo. Pedirle al Padre en el nombre de Cristo. Es decir, Señor, pedir en tu nombre, Señor, es pedir conforme a lo que Dios quiere dar. Es conforme a lo que el Señor quiere que usted y yo oremos. Dicho de otra manera, es orar en sintonía y en la dirección que el Señor quiere que usted y yo oremos. ¿Es difícil? Claro, pero por eso el Señor dijo que enviaría al Espíritu Santo, quien nos guiaría, quien nos consolaría, quien nos fortalecería, y lo anunció claramente. Dijo, van a estar tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Porque el Señor, ¿por qué les dice eso? ¿Por qué les permite todo eso? Si no les permite eso, pues Juan no hubiese podido escribir 1ª, 2ª y 3ª de Juan, y posiblemente mucho menos Apocalipsis. Tenían que ser tratados. Pedro tenía que ser tratado para que pudiera después en 1ª y 2ª de Pedro contarnos y hablarnos de Cristo de una manera diferente, más madura. El Señor tiene que pasarnos por la pulidora, mi querido. A veces no queremos escuchar eso, ni queremos que pase eso. No. Hermanos, como decíamos en días anteriores, el oro tiene que purificarse.
Y el lingote de oro, que es un lingote más o menos de 30 centímetros, como por este espesor, esos lingotes de oro, hermano, de nada nos sirve tener un lingote de esos en la mano. Tiene que ser tratado, pulido, pasado por el proceso para que sea un bonito reloj, un bonito anillo, una bonita pulsera, una bonita cadena, para poderla lucir. Así somos nosotros como pueblo de Dios, somos el oro en las manos del Señor, pero ese oro tiene que ser tratado por el fuego. Pero hay una canción que dice, ay, que me trate y que me pula y que me pase por el fuego. Hermanos, son pedidos altos. Yo le llamo oraciones peligrosas, en el buen sentido de la palabra, porque el Señor se toma a pecho lo que usted le pide. Y si no se lo pedimos, de todas maneras el Señor lo va a hacer. El que comenzó en nosotros la buena obra, hermano, la va a perfeccionar y punto. Entonces, eso es pedir en el nombre del Señor. ¿Se animan? Pedir en el nombre de Cristo es pedir conforme a lo que Él quiere hacer más que lo que quiere dar. Eso es pedir en el nombre del Señor. Así que está bien si es que quiere orar a Él directamente, porque podríamos decir, ¿y por qué más bien no le pido directamente a Jesús? ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor me dice que pida más bien en el nombre de Jesús y no directamente a Jesús? Bueno, si usted lo quiere hacer, pues puede hacerlo. Pero ¿por qué privarse de un intercesor cuando Él está allí a la derecha de Dios orando por nosotros? ¿Y sabe qué más está diciendo? Padre, yo pido que donde yo estoy, estos también estén conmigo para que vean mi gloria. Mire lo que está intercediendo al Señor por usted y por mí. Él anhela que un día estemos con Él allá. Él anhela venir. Yo creo que el Señor está que viene rápidamente a sacar su iglesia de este mundo, a llevarse su iglesia. Pero está esperando un poquitico, dice un poquitico más. Un poquitico más. Y lo veremos. Así que es por eso, por lo que debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Y dice en el versículo 25, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El Señor está diciendo aquí, la hora viene. Ya se acercaba la crucifixión, la hora de la redención, para la cual había el Señor entrado a este mundo, enviado por el Padre. Después de pasar aquella hora, orarían al Padre en el nombre de Jesús. Y Jesús estaba tratando de enseñarles que el Padre, óigame bien, el Padre no ejercía una autoridad ni áspera ni dura con ellos, poco dispuesta a contestar la oración. Él le estaba diciendo en realidad, voy a parafrasear, lo que estaba queriendo decir en realidad era lo siguiente: si creéis que me es necesario pedir al Padre que sea bondadoso y generoso con vosotros, estáis equivocados, porque el Padre mismo os ama. No es necesario que yo le pida que os ame, ya os ama. No es difícil llevarse bien con el Padre, os ama, y es por ese motivo que contestará la oración que le dirijáis en mi nombre. De tal manera amó Dios al mundo que entregó, que dio a su Hijo como demostración, como reflejo de ese carácter amoroso del Padre. Lo evidenció en la gracia, y esa gracia se vio y se estableció en la cruz. Allá vimos el amor del Padre por usted y por mí. Dios quiere oír, contestar nuestras oraciones. Por supuesto que sí. Él las quiere no solamente oírlas, sino también quiere contestarlas. Pero estas oraciones deben brotar, óigame bien, de un corazón que ama a Cristo. Y estas debe fluir de una relación de comunión, de compañerismo con Él. Por eso decía hace un momento que la oración no es una actitud ritualista ni religiosa, ni es solamente hablar con Dios. Sálgase del discipulado, mi querido. De un pasito más.
¿Qué es la oración? Hablar con Dios. ¿Qué es la oración? Comunicación con Dios. Hermano, eso va mucho más allá. Es una actitud de una relación donde que debe brotar de mi amor hacia Cristo, de mi amor y mi relación con Cristo, una relación de comunión y compañerismo con Él a través de mi vida de obediencia a Él. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces mire que la oración va mucho más allá que simplemente pedir o hablar con Dios, comunicarse con Dios. No, yo me comunico también cuando voy a pedir una cita médica y ni siquiera sé quién me está contestando. Y de hecho ahora ni le contesto a una persona, es una máquina. Entonces no solamente comunicarse. O yo puedo hablar con cualquiera y pedir un favor, con cualquiera puedo hablar sin tener ninguna relación. Entonces cuando se tiene ese concepto pobre de que la oración es simplemente una comunicación o hablar con Dios, pues hermano, se convierte la oración en un ritualismo. Yo quiero, lo pido y lo obtengo y ya. Y si Dios no me lo da, me pongo bravo y no vuelvo a orar. No, hermano, eso va mucho más allá. ¿Sí nota? Dice el versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Generalmente se considera a Juan 20:31, que es el tema central del Evangelio de Juan. Se cree, se dice y se ha estudiado y se ha enseñado de que Juan 20:31 es el eje, el tema, el corazón, la clave de este evangelio, el versículo clave. Leámoslo para recordarlo. Dice Juan 20:30 y 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero junto a este versículo, que es el versículo clave de Juan, deberíamos colocar este versículo que acabamos de leer en Juan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. El Hijo eterno vino aquí a esta tierra con un solo propósito. No vino solamente a hacer señales, no vino solamente a hacer milagros. Vino, como dice Juan, estas señales son simplemente la excusa. Son simplemente el atractivo para que ellos vean y que viendo crean que yo soy Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengan vida eterna. Los milagros que Jesús hizo eran simplemente una excusa, no eran el todo, no eran el fin. El fin era redimirnos a nosotros, redimir a los seres humanos. Cuando su misión se realizó, volvió al Padre. Eso fue lo que él hizo. Y llegó al Padre a decirle, por ahí hice algunos milagros. No, él dice, la obra que tú me mandaste que hiciese, esa hice. Este es el movimiento de la acción en el Evangelio de Juan. El escritor ha dado una descripción triste y dramática acerca de la persecución venidera, pero concluyó el capítulo con victoria. ¿Sí nota? Y la victoria de él, pues es una victoria suya y es una victoria mía. Más allá de los límites del espacio, hacia el mismo trono de Dios, podríamos decirlo de esta manera. Después habló de estos breves momentos que pasó con los suyos. Vino desde la eternidad y volvió a la eternidad. Él les dijo, un poquito de tiempo y no me veréis. Un poquitico de tiempo y me veréis, porque yo voy al Padre. Y en el versículo 29 le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Debemos comprender claramente que el Señor Jesús era manifestado en carne. Los discípulos llegaron entonces al punto del convencimiento y vieron que Él había venido del Padre y que había venido al mundo, que Él era el Mesías, que era el Salvador que habría de venir. Todavía no comprendían el trance amargo de la muerte, todavía no lo entendían, a pesar de que Jesús se lo había explicado, por el cual Él debería pasar, y luego la puerta de la resurrección y por supuesto de la ascensión al Padre, para volver a su gloria, para volver a la gloria del Padre. Todavía esa parte a ellos les costaba comprenderlo. Pero en realidad,
¿Hasta qué punto lo comprendemos también nosotros después de 2000 años? Todavía hay muchas cosas del Señor que no entendemos. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué le pasan cosas malas a los hombres buenos? ¿Por qué el Señor permite que los niños mueran? ¿Por qué el Señor permite, si es bueno, entonces por qué permite la maldad? ¿Por qué el Señor, si es bueno, si es santo, entonces por qué creó al diablo? Y cosas de ese tipo. Todavía la gente está haciéndose preguntas. ¿Y Dios por qué permite esto? ¿Y por qué permite esto otro? ¿Y por qué esto otro? Y el Señor, ¿qué les tiene que decir cuando ellos le dijeron que ya le creían? Todavía el Señor no les come cuento. Mire lo que dice. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Sí nota? Ellos hablaban por hablar. Eran muy emocionalistas. Ahora sí ya creemos, ahora sí entendemos lo que nos estás diciendo, y el Señor tiene que decirles: no, chinos, ustedes todavía no entienden muchas cosas. Y después de 2021 años se lo dice a usted y me lo dice a mí. Todavía estamos cortos, hermanos, muchas cosas, hay muchas cosas que no entendemos. Y si yo le sirvo al Señor, entonces ¿por qué estoy enfermito? Muchas cosas que uno todavía no comprende, y se amarga la vida, y se estresa, y se llena de tristeza. Y vale la tristeza, el problema es cuando la tristeza nos absorbe. No nos dejemos absorber ni por la tristeza, ni por la melancolía, ni por cosas de ese tipo. Yo como que estaba mejor cuando no era cristiano. Comía mejor, vestía mejor, la pasaba más chévere, reía más, como que la sonrisa se me acabó, ya no sonríes como antes, desde que me volví cristiano. Y cosas de ese tipo. Se acercaba la hora en que todos estos hombres se dispersarían, le abandonarían, pero aún así él no estaba solo. El Señor dijo: porque el Padre dijo, Él está conmigo. Este es uno de los grandes misterios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, como dijo el apóstol Pablo allá en Corintios 5:19. Y también es igual cierto que en la cruz Jesús clamó a gran voz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Luego no está con él. Al fin, ¿cómo es la cosa? Es una cita del Salmo 22. Y allí mismo se incluye inclusive la explicación en el mismo Salmo 22, en el versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Es que Jesucristo fue hecho prácticamente pecado por nosotros, y hubo una gran rasgadura en la deidad, como también la hubo en el velo del templo. Cuando Cristo lleva nuestros pecados, cuando Cristo murió, cuando Cristo fue entregado. Sin embargo, en aquel momento, en Cristo, Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo. Ese es un misterio de la mente humana. ¿Cómo así que estaba en Cristo, pero a la vez se separa de Cristo? A veces no se puede comprender muchas cosas de ese tipo. No tenemos la suficiente inteligencia, capacidad para comprender y entender todo esto. Lo que el Señor logró en su redención, como si no lo entendían los judíos, como si que Él viene a decir que es rey de los judíos, y como si que ese rey tiene que ir a morir en una cruz como un delincuente, como si hay muchas cosas que no entendemos. Versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, y en el mundo van a tener aflicción, pero confiad, porque yo he vencido. El Hijo de Dios puede conocer la paz en esta vida, porque la paz se halla únicamente en Cristo y no en otro lugar. Y el Señor advirtió que tendríamos aflicción. Nuestro Señor lo expresó claramente: no hay paz en el mundo, sino conflictos y dificultades, es lo que vemos por doquier. Pero el Señor prometió que nosotros podríamos tener paz. Y tenía toda la razón. ¿Por qué? Porque dijo: yo he vencido al mundo. Y la victoria de Él es nuestra victoria. Cuando nos identificamos con Cristo, tenemos una relación íntima con Él, experimentamos la paz de Dios en nuestros corazones, podemos vivir confiados a pesar de las dificultades. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te damos a ti la gloria. Gracias, Señor, hay tantas cosas que no podemos entender ahora, pero un día las entenderemos todas plenas y completas, como tú dijiste. Un día el mismo Padre se encargará de mostrarles todas las cosas, porque Él los ama.
Señor Dios de la gloria, ahora tenemos un intercesor, pero llegará el momento, bendito Señor Dios de la gloria, en que tú mismo te encargarás de mostrarnos todo el panorama, todo el cuadro completo, y muy seguramente allí encontraremos la respuesta a tantos interrogantes que tenemos hoy. ¿Por qué sufro si yo oro? ¿Por qué sufro si yo soy cristiano? ¿Por qué sufro si yo no le hago mal a nadie? ¿Por qué ese que es borracho, jugador, parrandero, ese sí le va bien, todo le fluye, tiene salud, tiene dinero, tiene todo le fluye, todo le... ¿Y por qué a mí no? Yo que soy Iván, yo no le hago mal a nadie, ¿yo por qué entonces tengo que sufrir? Son preguntas que a veces nos vienen a la vida, Señor de la gloria, y cosas que no entendemos. ¿Por qué el sol sale para todo el mundo, buenos y malos? ¿Por qué la tierra produce para justos e injustos? ¿Por qué? Y son preguntas que a veces nos llegan, Señor, y son válidas. Señor Dios de la gloria, son válidas siempre y cuando nos lleven siempre nos lleven a la cruz, a venir a Cristo, confiar en Cristo, plenamente en Cristo, y un día, Señor de la gloria, tendremos el panorama completo, como lo entendió el apóstol Juan. Juan entendió, dijo, ay, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, ahora sí seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es decir, tendremos el panorama completo, el cuadro completo, las respuestas a tantos interrogantes. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a no desmayar. El final de este capítulo, Señor, prácticamente fueron las últimas palabras de Jesús en este discurso, y la cerró diciendo en el mundo, o mejor, estas cosas les he hablado en este aposento alto, estas cosas les he dicho, estas cosas les he compartido, estas cosas les he indicado, para que en mí tengáis paz. Y les advirtió, pero van a tener aflicciones en este mundo, pero confíen porque yo ya he vencido. Y de ahí salió el Señor rumbo a la cruz, para que sus palabras no se volvieran solamente palabras, sino que ahora esas palabras con la cruz tomaran peso. Era el sello de garantía que los discípulos y nosotros hoy en día tenemos, Padre amado. La muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo, bendito Señor, son el sello de garantía de sus promesas, de sus palabras, de todo lo que enseñó. Gracias, bendito Señor. Gracias por esa obra redentora. Gracias, bendito Señor, y ayúdanos a vivir confiados, a seguir, Padre amado, que nuestra fe no mengue, que no quitemos la mirada de ti, el autor y consumador de la fe, en medio de tantas situaciones que a veces ni siquiera entendemos. Te damos a ti la gloria, gracias por fortalecernos, gracias, Señor, por animarnos, gracias por avivarnos. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, muchas gracias por su fina sintonía, un abracito para todos, mi Dios me los bendiga, un feliz día, muchas gracias, bendiciones, chao. Y perdón, recuerden que esta noche, jueves, tenemos tiempo de Apocalipsis, tiempo de porvenir, a las 7 de la noche los espero, también está muy bueno ese tema allí, entonces no se lo pierdan, 7 de la noche, chao mis amados, bendiciones.